misión. Saben que la misión, y durante estas semanas estamos recordando de la cruz hacia dónde, hasta lo último de la tierra. Mire, hubo un tiempo en el que hablar de misiones solo era para alguna gente. Las misiones era para unos cuantos que tenían cierto perfil donde la mayoría no calificábamos, ¿verdad? Hay que decirlo con toda franqueza, porque a veces pensar, voy a trasladarme, como escuchamos la semana pasada, para hacer traducción bíblica, 10, 20 años, quizás no es algo que todo el mundo podía hacer. Entonces la misión era para algunas cuantas personas y era para hacer solamente algunos proyectos específicos y era solamente por un tiempo muy particular, era algo muy reducido. Pero en realidad hoy quisiera utilizar una frase de Chris Wright y recordarnos que la misión tiene que ver con todo el evangelio para toda la iglesia y para todo el mundo. Vamos a ver si la podemos recordar todos juntos. La misión es todo el evangelio para toda la iglesia y para todo el mundo. Probemos una vez más. Tiene que ver con todo el evangelio para toda la iglesia, para todo el mundo. Así que el evangelio aborda muchas cosas difíciles y complicadas también que a veces no sabemos muy bien qué hacer. Por ejemplo, cuando tenemos que abordar temas de injusticia, los temas de la sociedad, ser marginados, la pobreza, son temas difíciles. ¿Qué hacemos? En el mundo hoy hay muchas preguntas que requieren una respuesta bíblica. ¿Cómo llevamos todo el evangelio? No el evangelio solo que rescata el alma invisible, sino que afecta y transforma la vida visible en la que estamos aquí hoy. Toda la iglesia y todo el mundo. Así que vamos a seguir en estos diálogos y en esta conversación y deseo que lo que platiquemos hoy pueda alentar nuestro corazón y también llevarnos a esa reflexión de todo el evangelio, toda la iglesia y todo el mundo. Y para eso quiero invitar a dos amigos que me acompañen esta mañana. Quiero invitar a Luis Emilio, ya lo vieron aquí hoy de cumpleañero, venga Luis Emilio por favor. Y quiero invitar a Diana, su prometida, que también va a estar aquí con nosotros hoy. Pasen por favor. Yo les voy a ceder estos espacios para que ustedes se vean más que yo. Me voy a esconder atrás de la planta. Luis Emilio tiene hoy el micrófono preferido y te vamos a dar a ti este. Bueno, fíjense que con Luis Emilio tenemos muchos años de conocernos, desde que era niño. No tanto, pero tenemos muchos años de conocernos. Y Dios les ha permitido a ellos trabajar en una organización, un ministerio que está marcando, dejando una huella en muchas vidas. Y creo yo que encarna, ¿verdad? Es una buena palabra, en lo que acabamos de decir, todo el evangelio, toda la iglesia, todo el mundo. Y de hecho, vamos a platicar un poquito acerca del ministerio. La organización se llama Sigo Vivo. De hecho, ellos traen hoy, vienen luciendo ahí. Sí, venimos con nuestra indumentaria oficial de Sigo Vivo. Esa es la indumentaria oficial Sigo Vivo. ¿Qué es Sigo Vivo? ¿Qué significa? ¿Qué hace? ¿De qué se trata este ministerio? Conocido como Sigo Vivo. Ahí veo el eslogan. Sí, bueno, creo que deberíamos de empezar primeramente por, al principio sí, nace como un ministerio de una iglesia en particular y luego pues ha ido evolucionando, si lo podemos llamar de esa manera, hasta convertirse ahora en la iglesia evangélica de la calle Sigo Vivo. De hecho, ante el Ministerio de Gobernación está registrado como iglesia, no está registrado como un ministerio, sino ya como una iglesia establecida con todas las de ley. Qué bien, fantástico. Yo conocí algunas de esas etapas y luego al contar un poquito de historia hablaremos y nos remontaremos a aquellos tiempos. Pero una iglesia de la calle, ¿cómo se ve una iglesia de la calle? ¿Qué es? Bueno, creo que no es una iglesia como de 4 paredes, sino se reúnen en una banqueta.
Sigo Vivo empezó como iglesia, como tal, empezó a reunirse en la Plaza del Huipil, no sé si algunos lo conocen, en zona 3, cerca del cementerio, y empezaron como con pocos chicos en situación de calle. Y algo que siempre se nos pregunta es como, ¿pero por qué no han buscado un lugar? Sí hemos buscado un lugar, pero también es bien intencional el quedarnos en una banqueta porque así la gente pasa y a veces se queda. Y también porque se tenía como el concepto de los chicos que estaban en situación de calle nos estaban abriendo la puerta de su casa para hacer la iglesia. Entonces, por eso también es bien intencional que se quede en una banqueta porque los chicos llegan, o más bien nosotros llegamos a donde ellos están y sí, hay muchas personas que pasan y a veces se quedan y hasta se sientan a escuchar el mensaje hasta que termina y así se van como sumando más personas y así creo que también se ha dado a conocer mucho la iglesia. Cuando hablamos de es su casa, es porque Sigo Vivo hace un trabajo muy particular con personas que en efecto viven en situación de calle, vulnerables y de pobreza. Sí, de hecho, justamente por eso es cuando se habla de iglesia de la calle, bueno, en primera instancia fueron los mismos chicos los que le pusieron ese nombre, la iglesia de la calle, porque se sienten parte de, no se sienten fuera de, digamos, lamentablemente, podríamos hablar de que lamentablemente, no podemos generalizar, pero hay am, varias iglesias convencionales en donde los chicos mismos eh, comentan y dicen es que yo no me siento parte de, yo no siento que no estoy fuera de lugar dentro de una iglesia convencional. Pero entonces, al encontrarse consigo vivo, la dinámica cambia, porque entonces ellos ya se sienten sienten que están en su casa, sienten que como no hay paredes, entonces no se sienten como atrapados dentro de ciertos límites y hasta se podría ver como una pequeña oportunidad, digamos, en donde podríamos plantearnos, bueno, cómo la iglesia convencional, llamémosla, puede abrir esos espacios o cómo puede atender esa necesidad que los mismos chicos han mencionado en donde ellos no se sienten parte de. ¿Cómo nos inquieta eso de decir, bueno, la población de calle que está allá afuera, por alguna razón debe suceder esto, que ellos se sienten fuera del lugar, cuando no debería ser así? Es parte de todo el evangelio a todo el mundo y que toda la iglesia haga algo y a veces quizás por distintas razones no hemos todavía, no sé, sentido esa carga o visto esa necesidad. Quizás nuestra sociedad tiene más bien la tendencia a evitar o a ignorar o ver para otro lado, ¿verdad? Como que fuera una realidad ajena. Cuando yo escuché Sigo Vivo por primera vez, yo pensaba que el nombre significaba que aquellos a quienes se iba a servir, a ministrar, que dice que todavía estás vivo y tienes vida. Y platicando con los fundadores o parte del equipo de fundadores me dijeron, pues sí, pero no. Me dice, suena bien, pero no es eso. Y yo, ¿cómo? No es eso, entonces, ¿qué es? Y la explicación fue, no, Jesús diciéndole, sigo vivo y sigo vivo para ti. Sí, sí. Hoy creo que muchos conocen de la organización y del ministerio. Entonces, iglesia sucede como domingo, hay un horario, Sí, ¿cómo de hecho, funciona? justo traemos ahí algunas fotografías que creo que podemos ir pasando. Bueno, ese es ahí un poquito el muestra de cariño que los chicos tienen a la iglesia. Y en esta foto, pues es relativamente reciente, de izquierda a derecha se encuentra el pastor Rudy, que digamos es toda la familia pastoral y parte de los fundadores. Está su esposa, que es la doctora Tatiana Carías, y sus dos hijas, Tati y Ana. Está William, que también, bueno, es pareja de Ana. Hasta allá, hasta la derecha, un intruso. Eh, no, solo es una broma. Es un amigo, es amigo de la familia pastoral, muy amigo de Sigo Vivo en general, es Joel Van Dyke.
Él Me suena ese nombre, me suena ese nombre. él es muy amigo de la familia pastoral y siempre ha apoyado bastante a Sigo Vivo desde diferentes ángulos y cada vez que viene aquí a Guatemala no pierde la oportunidad de visitar Sigo Vivo porque se ha vuelto como muy, muy fanático de lo que Sigo Vivo está realizando. Entonces, sin lugar a duda, Joel va a ser un fan y un gran amigo. Les voy a contar aquí parte de historia eclesiástica también. Cuando Joel llegó a Guatemala, habrá sido aquí 2003, 2004, una cosa así. Joel se congregaba acá en esta iglesia con su familia, entonces muy gratos recuerdos de esa amistad también. Sí. Sí, muy. Sí, uno aprende bastante de Joel. Creo que podemos pasar a la siguiente. Nosotros nos toca hacer así, ¿verdad, Diana? Porque sí. tú ya las viste, pero aquí te escuchamos la narración. Sí, ese es, digamos, un poco, como les digo, algunos momentos que ejemplifican, digamos, ese ejercicio eclesial de Sigo Vivo. Por ejemplo, ahí estamos es una celebración de cumpleaños. Algunos de los chicos que están ahí, que pertenecen a la familia de Sigo Vivo, porque de esa manera nos consideramos como una familia. Somos parte de la familia de Sigo Vivo, ¿verdad? Creo que podemos continuar. Bueno, aquí ya creo que podemos empezar a platicar un poquito más específicamente qué es lo que realiza Sigo Vivo. Y creo que el nombre está un poco curioso, ¿no? ¿Verdad? Dice el Evangelio: con la panza vacía no sabe igual. ¿Qué nos viene a la mente cuando escuchamos eso? ¿Cómo? Comer juntos, ajá. Posiblemente nuestra panza vacía algunos domingos sea muy diferente de lo que estamos hablando acá. Sí. Sí, creo que también respondiendo a la pregunta de Howard sobre las reuniones, el Evangelio con la panza vacía no es igual, se da más los sábados. Se reúnen sábados y domingos, pero los domingos se hacen un culto dominical, como el que hacemos acá los domingos. Y justo esta parte nace por atender primero la necesidad que tenían los chicos de comer, porque a veces pasaban toda la semana y nos decían como, solo almorcé un día, por ejemplo. Probablemente desayuné 2, almorcé 1 y cené otro y volví a almorzar otro, pero no tenían como los 3 tiempos de comida. Y sí, creo que nuestro objetivo era como evangelizarlos y poder llegar a ellos, pero ¿cómo podíamos llegar a ellos si probablemente en todo el día no habían comido nada? Entonces, claro, empezamos como a ver de qué forma empezábamos a suplir esto, y los sábados, antes de pandemia se hacían todos los sábados, pero después de pandemia, por el riesgo y todo eso, se empezaron a hacer actividades como cada 15 días, y primero se tenía como un momento para platicar, como para saber cómo estuvo su semana, después nos sentábamos a almorzar con ellos, y hasta después del almuerzo se empezaba a compartir un poco sobre la historia de Jesús, algunos textos bíblicos, se tenía un momento de alabanza también, habían hasta como un momento de juegos o alguna actividad en la que pudieran integrarse, pero por eso es que nacía como el título también. Sí, de hecho, básicamente, Sigo Vivo inicia con esto, con el Evangelio con la panza vacía no sabe igual. En ese momento no tenía un nombre. La idea original es justamente eso, sentarse a la mesa, compartir un plato de alimento con estos chicos. Creo que ahí podemos seguir avanzando para que también puedan ir viendo algunas fotografías. Aquí, digamos, es dentro del local, un local ahí en zona 3, más o menos a una cuadra de la entrada al basurero. Y como ven ahí, es compartir, digamos, los voluntarios de Sigo Vivo, nos sentamos a la mesa, compartimos con ellos, les preguntamos cómo están, cómo se sienten, cómo ha estado su semana, una conversación significativa, que tenga un sentido, no simplemente a hablar de cualquier cosa, sino realmente a sentarnos
ser intencionales a la hora de querer conocer las necesidades de ellos y saber por qué están pasando, qué es lo que ellos sienten, cómo realmente ha estado su semana. Podemos seguir avanzando también ahí con otras fotografías. Esta fue un día que no pudimos utilizar el local y pues se tuvo ahí en la banqueta, que más adelante les vamos a mostrar también otras fotos en donde se tienen las reuniones dominicales, es en ese mismo lugar. Pero nuevamente, siempre ha sido ese ejercicio de sentarse a la mesa, compartir un plato de comida, un almuerzo, porque nuevamente, el evangelio con la panza vacía no tiene el mismo sabor, no se asimila de la misma manera. Máxime hablando, teniendo en cuenta el contexto de cada uno de ellos. El alimento, pero el sentarnos juntos nos recuerda esa dignidad de cada ser humano, aunque tenemos diferentes necesidades, pero hay un Dios que nos ama igual. Una pequeña nota que no podemos obviar aquí al margen: ¿cómo se sostiene Sigo Vivo? Sí, Sigo Vivo se sostiene por donantes y ofrendantes que algunos prefieren mantenerse anónimos, pero estamos convencidos que es la provisión de Dios. Y siempre, juntamente con el pastor, es de estar constantemente diciéndonos, Sigo Vivo no nació, no es una iniciativa del ser humano, no es una iniciativa del pastor Rudy, no es una iniciativa de la doctora, no es una iniciativa de Diana, sino es algo que nació en el corazón de Dios. Y cuando es algo que nace del corazón de Dios, pues los recursos siempre van a estar ahí. Y es increíble a veces juntarnos en las reuniones de junta directiva y ver los números y ser testigos de cómo Dios sigue sosteniendo, cómo Dios sigue mostrando su apoyo, mostrando su amor, mostrando su fidelidad para con todo lo que se realiza dentro de Sigo Vivo. Sí, solo para completar, como a veces no se tiene como que van a venir tantas personas, porque a veces los mismos chicos llevan otros, entonces se tiene comida para, por ejemplo, 50 personas y a veces aparecen 100. Entonces hemos visto cómo se multiplica el almuerzo y cómo es que hasta sobra, porque hasta se repiten y es como, no tienen tanto de esto. Y sí, o sea, a veces se pueden hasta repetir y a veces nos preguntamos como de dónde o así, estaba como para 50 personas, pero se ha multiplicado, la verdad. La gracia del Señor en esos momentos obrando, y estoy seguro que hay historias y testimonios que han marcado mucho su corazón. Si me permitís contar muy cortito un poquito de historia también, particularmente que te involucra. Cuando Luis Emilio era joven, estamos hablando hace unos 10 años más o menos, existía un instituto llamado Especialidades Juveniles. Y ahí Rebeca era directora adjunta, enseñaba un curso, Misiología del Ministerio Juvenil. Joel Bandaca, que vimos en la foto, enseñó cursos también. Otro amigo muy querido, William Quiñones, enseñaba modelos alternativos de evangelismo. Y entonces tratábamos de inculcarle a líderes de jóvenes una visión de ministerio que fuera un poquito más amplia y que permitiera también que movilizaran pues su llamado y a otros a servir en distintas comunidades. Y dentro de todo eso hubo una actividad, y hubo varias en aquel entonces, pero Luis Emilio, que era parte del instituto, entonces un día fue a actividad con Sigo Vivo. Y eso fue hace más de 10 años. Ahora ellos son miembros de la junta directiva. Luis Emilio es el guitarrista oficial también, creo yo, de Sigo Vivo. Y han pasado todos estos años. Una pregunta que yo quisiera hacerles es: ¿por qué? ¿Qué ha tocado el corazón? Esto es para cualquiera, solo para algunos, pero para ustedes específicamente, cada uno, ¿qué ha significado? ¿Por qué siguieron? ¿Qué fue lo que les impulsó y sostiene para seguir ahí? Bueno, creo que uno también cuando estaba más joven, creo que estaba esto de ayudemos a las personas, como si Jesús les está mandando ayudar, si Jesús cuando estuvo aquí estuvo ayudando, ¿por qué yo no hacerlo? Entonces como esta mentalidad de ayudar, enseñar,
Pero creo que en todos estos años que he estado en Sigo Vivo, puedo decir de que quien ha sido transformada he sido yo, porque nos han enseñado tantas cosas, desde el ser agradecidos con lo que tenemos y el poder también como compartir de esto que tengo a ellos. Creo que mi visión ha ido cambiando en el transcurso de los años, pero desde un principio, como estaba esto de poder servir a las personas, porque a eso fui llamada, porque por eso estoy aquí, para servir a los demás, así como también Jesús estuvo sirviendo. Entonces, como que empecé a girar como todo mi entorno a poder ver de qué manera podía llegar a las personas más vulnerables, y me metí a estudiar psicología porque sabía que el acceso a este servicio tan esencial para ellos era muy limitado. Y si es muy limitado también el servicio de salud, ellos es muy raro cuando los atienden en los hospitales por la situación en la que están, porque no están bien vestidos, porque no huelen muy bien para ellos. Entonces, era como, bueno, ¿cómo puedo poner mis dones, mis talentos, mis capacidades al servicio de Dios y al servicio de estas personas? Entonces, creo que la respuesta es el servir como Jesús también en algún momento sirvió, porque creo que sigo pensando que ese es como el plan de vida, como el llegar a las personas, el poder dedicar toda mi vida al servicio y seguir aprendiendo también, porque yo sé que Dios me ha transformado, Dios sigue transformando corazones, ellos nos enseñan más de lo que nosotros podemos llevarles, porque creo que llevábamos mucho esto de, no es que yo les estoy llevando algo, yo les estoy enseñando algo, pero creo que al final de las reuniones era como de, wow, creo que yo fui la que se transformó el día de hoy. Y sí, creo que Dios nos lleva el privilegio de orar por ellos, pero ellos también nos enseñaban como que no era tan importante el estar rodeado de tantas cosas para realmente ser feliz. Y también creo que a mí en lo personal me han enseñado mucho lo que es realmente amar a mi prójimo, que no es algo superficial, sino es algo más profundo. Entonces, si me preguntan por qué, creo que sigo como sosteniendo esto de, porque yo quiero servir de la misma forma que Jesús sirvió. Creo que no es una actividad más, es una convicción desde el corazón, ¿verdad? Gracias, Diana, gracias por contarnos un poquito de eso. Sí, bueno, en mi caso, yo creo que es el constante confrontamiento que Dios tiene para conmigo a través de Sigo Vivo. Creo que es inevitable que cualquier persona que comienza a relacionarse de una u otra manera con Sigo Vivo, es inevitable no confrontarse con algo. Puede ser la realidad de los chicos, puede ser una palabra que te digan ellos, puede ser un aporte que ellos hagan en alguna prédica, puede ser la petición de una canción que ellos puedan hacer. Pero algo utiliza Dios para confrontarte a través de Sigo Vivo, y muy personalmente creo que pasa por ahí. Siempre lo cuento a modo de para que me conozcan un poquito, conozcan mi corazón, pero siempre he luchado con el orgullo, y a través de Sigo Vivo Dios ha trabajado en ese orgullo. A través de los chicos Dios me ha enseñado humildad, me ha enseñado compartir, me ha enseñado amor, me ha enseñado honestidad. Y claro, siempre es incómodo. Es incómodo cuando Dios te confronta de esa manera, pero es necesario en algunos aspectos, es muy necesario. Creo que el Señor nos habla y usa diferentes maneras. Yo tengo muy grabada una frase que solíamos escuchar bastante como parte del grupo de jóvenes, y es: vamos a salir para ver el mundo como Jesús lo ve. Y eso obviamente cambia nuestra mente y corazón, porque nos tiene que mover a algo. Jesús le dijo a sus discípulos: miren, la mies es mucha, y luego, ¿qué más? Los obreros son pocos. La implicación es: oren. Eso es en Mateo capítulo 9, pero en el siguiente versículo, capítulo 10, los envió a ellos.
Y esa es esa misma transformación que ocurre en nosotros. Les quiero pedir que hagamos algo en este instante. Por favor, saque su teléfono, saque su celular. Los que ya lo tenían abierto, pero levántelo ahí un ratito. Saque su teléfono, abra redes sociales y busque por favor las redes sociales de Sigo Vivo. Presentes en Facebook, Sí. estoy seguro. Sí, estamos en Facebook, Instagram y en TikTok también. Ok. Nos pueden encontrar como Sigo Vivo GT, todo junto, ahí en Facebook. Van a encontrar el logo. Ajá. Ah, muy Ahí bien, está. ahí está. Ahí está. Ajá. Entonces, dele por favor seguir, dele like, dele suscribir, no sé qué más hay que hacer en las redes, pero dele todo eso. Y creo que ahí estaremos viendo no solo noticias, testimonios, pero también nos ayudará a orar. Y querida iglesia, la próxima vez que pase por Avenida Bolívar, que pase por Avenida del Cementerio, que pase por sector, ¿verdad?, de Basurero, el seminario está por ahí también, ya no lo debemos ver igual. Creo que ya vamos a saber que hay historias detrás que quizás no le habíamos puesto atención. Sí, y algo que también creo que es importante que podamos reflexionar un poquito son algunos pasajes que a nosotros como líderes voluntarios dentro de Sigo Vivo nos ha ayudado en el servicio dentro de la iglesia Sigo Vivo, y que también Dios los ha utilizado para hablar a nuestros corazones y a nuestras mentes. Y quisiera que, si tienen ahí su Biblia, que la enciendan o la abran en Proverbios, capítulo 22, versículo 9. Y es bastante interesante porque en la versión Reina Valera utiliza una palabra que llama la atención. Proverbios 22, 9. Lo interesante es que este versículo se encuentra también dentro de un compilado de proverbios que nos deberían hacer reflexionar en nuestra relación con los demás, cómo nos relacionamos con los demás. Y dice el versículo 9 específicamente: el ojo misericordioso será bendito porque dio de su pan al indigente. ¿Cuál creen ustedes que es la palabra interesante en ese versículo? Ojo. Ajá. Ajá. Muy bien, muy bien. ¿Y qué característica tiene ese ojo? Que es misericordioso. Es interesante pensar en que cuando se habla de este ojo misericordioso, no lo tendríamos que ver como una virtud que nace del ser humano. No es que, por ejemplo, Diana o Howard diga, puchica, Howard tiene un gran ojo misericordioso porque es una virtud de él. O Diana lo tiene porque es muy buena, es muy misericordiosa. Sino que creo que lo podemos enfocar es algo que alguien lo pone ahí. Es alguien que te permite ver más allá de lo que está a simple vista. Es ser consciente de la realidad. Y se puede escuchar un poco duro, pero cuando hacemos esta pregunta, ¿realmente estamos conscientes de esta realidad o estamos en una burbuja? Cuando nos enfocamos y realmente tenemos ese ojo misericordioso, debería hacernos algo, debería inquietarnos en algo, debería llevarnos a hacer algo. Hay otro versículo que también nos ha ayudado bastante y nos ha confrontado. Quisiera que pudiéramos ir a Mateo 25. Mateo capítulo 25. Y vamos a leer del versículo 42 al 45. Quizá algunos ya lo conocen.
Y leo en Reina Valera. Versículo 42 dice, porque tuve hambre y no me disteis de comer. Tuve sed y no me disteis de beber. Fui forastero y no me recogisteis. Estuve desnudo y no me cubristeis. Enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo, de cierto os digo, que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. Ahora creo que podemos ver, podríamos, digamos, entenderlo o tratar de explicar, darle una explicación a cuando Cristo, aquí se refiere Cristo cuando habla de estos pequeños. Pero creo que por las características y muy particularmente en nuestro contexto, este grupo de pequeños son todos aquellos que están en situaciones vulnerables. Aquellos que se encuentran hospitalizados, aquellos que duermen en una banqueta, aquellos que son ahorita las 11 de la mañana, 11 y media de la mañana y no han comido nada. Son aquellos que están en la cárcel y han sido encarcelados de manera injusta. Son todos aquellos que no tienen un pantalón para ponerse, no tienen una ducha. Son todos aquellos que duermen en un cartón en el Parque Central. Son todos aquellos que tienen problemas de adicción. Y cuando vemos el contexto, porque aquí tenemos que tener en cuenta que no es el pastor Rudy, no es Luis el que está hablando. ¿Quién es el que está hablando? ¿Quién es el que está diciendo estas palabras? ¿Y bajo qué contexto las está diciendo? Es un contexto de juicio. Al principio de este capítulo, del capítulo 25, creo que comienza hablando de la parábola de las 10 vírgenes, parábola de los talentos, y todo tiene que ver en el contexto de juicio, ¿verdad? Que Él les está hablando de juicio. ¿Qué nos hace a nosotros, qué nos provoca estos pasajes que tienen esta carga de juicio? Bueno, yo muy particularmente les comparto, a mí cuando yo escucho pasajes que tienen esta carga de juicio, a mí me inquietan, pero no de una manera en que yo me siento incómodo porque siento que alguien está listo para pegarme o para señalarme, sino me inquietan porque siento que tengo que hacer algo, me llevan a una acción. ¿Cuál es esa acción a la que el Espíritu Santo me está inquietando y me está diciendo, mira? De hecho, es una buena noticia saber que esta es una advertencia seria, pero estamos aún a tiempo de hacer algo al respecto. Sí, sí. No son malas noticias. Y yo quisiera terminar con algunas preguntas. A mí me fascina estar haciendo preguntas. Y la primera es, ¿con qué te está confrontando Dios? Con estos dos pasajes que leímos, ¿con qué te confronta Dios? Al ver ahí algunas fotografías de lo que hace la iglesia Sigo Vivo, ¿te confrontó con algo Dios? ¿Qué inquietudes son las que generan este tipo de pasajes que chocan con nuestra realidad? Porque, digamos, diariamente nosotros vivimos en una realidad y como les hablaba, a veces como que estuviéramos en una burbuja y no vemos más allá de eso. Quizá un poquito, bueno, dos, que son un poquito más fuertes. ¿Eres consciente de esta realidad?
¿Realmente ves esa realidad? Porque sí, han habido personas que dicen, no, pero yo no creo que eso sea verdad y que no hayan personas así. Y bueno, esto tiene algo que ver con lo que mencionó Diana hace un rato. Una vez el pastor le preguntaron cómo veía a estas personas, cómo veía a las personas en situación de calle. Y él mismo le respondió, el mismo que hizo la pregunta le respondió, tienes que aprender a ver a estas personas como a tu prójimo en situación de calle. ¿Qué nos dice el texto que tenemos que hacer con nuestro prójimo? ¿A qué nos manda Cristo a hacer por nuestro prójimo? Y la pregunta es, de estas personas que son tu prójimo en situación de calle, ¿cómo piensas atender alguna necesidad de ellos? ¿Cómo crees que puedes atender alguna necesidad de tu prójimo que está en esa situación? Que el Espíritu de Dios nos inquiete con estos pasajes, nos lleve a reflexionar y nos haga hacer algo. Sí. Solo también quería como poder compartir un poco sobre el miedo existía al principio, porque sé que muchas veces está esto de no, es que no me les quiero acercar porque me da miedo que vayan a reaccionar mal porque están bajo efectos de alguna droga. El miedo existió al principio. Todavía existe el miedo con algunas personas nuevas que llegan, pero siento que también Dios nos da paz y nos cuida, porque algo que se nos pasó decir es que Sigo Vivo también hace visitas a la calle, o sea, va a visitarlos a los puntos donde se reúnen y también hace visitas a las cárceles. Entonces, creo que siempre salen con la convicción de que Dios los cuida, que Dios va con ellos. Y creo que Tati es la que más habla sobre el miedo que sintió cuando ellos llegaron la primera vez. Y era como, no, o sea, yo no puedo con esto. Pero era Dios diciendo como, ¿cómo no vas a poder si yo estoy aquí? Entonces, el miedo iba a estar, porque como les decía, el miedo sigue existiendo con algunas personas nuevas, pero cuando algo es de Dios, Dios está ahí también para respaldarnos. Y con acciones pequeñas de ellos mismos dicen como, al principio no nos recibían comida porque mucha gente intentó envenenarlos con la comida o porque les daban comida ya de hace mucho tiempo. Entonces, cuando se empezaron a dar cuenta que sí podían confiar en nosotros y que la comida era del día, ellos nos contaban estas historias sobre, es que yo no confío a veces en las personas que vienen a dejarnos comida, porque hay muchas personas que les intentaron hacer daño. Entonces, creo que empezar con acciones de como no hacer como un mal gesto, por ejemplo, cuando esté como pase cerca de ellos, o no hacerlos sentir rechazados por la situación, porque también algo que escuchábamos mucho era como es que ellos están ahí porque quieren. Y si uno se sienta con ellos no están ahí porque quieren. Han habido muchas historias de abuso, han habido muchas historias de abandono, hay muchas historias muy dolorosas que uno puede asegurar que la mayoría de los chicos de Sigo Vivo no están ahí porque quieren. Y hay muchos que quieren cambiar su vida también. Hay algunos chicos que se han internado y que ahora están limpios, están viviendo en un cuarto, están trabajando. Hay una chica que también ahora es parte de los bomberos voluntarios, creo que bomberos voluntarios municipales, no estoy muy segura, y ella es la que se encarga de ir a atender a los chicos en situación de calle. Una chica que salió de situación de calle ayudando ahora a sus compañeros que continúan en una situación así. Y así les podemos contar como muchísimas historias más, pero también hay historias de chicos que han muerto, pero han muerto conociendo a un Dios que los ama y a un Dios que es misericordioso y que los perdona. Yo creo que ha sido como una travesía, ha sido como un caminar. Creo que este año cumplimos como 11 años en Sigo Vivo más o menos. Sigo Vivo llevará como 13.
pero cuando llegamos estaban en su segundo aniversario. Pero ya llevamos más de 10 años en Sigo Vivo y hemos aprendido y desaprendido también muchas cosas que veníamos trayendo. Entonces también creo que algo que puede hacer es como orar por Sigo Vivo, por fortaleza, por cuidado y respaldo de Dios también ante las salidas a la calle, las salidas a la cárcel. Fantástico, gracias. Y hago la pregunta a la iglesia, ¿quiénes van a orar por Sigo Vivo? ¿Van a orar por Luis Emilio, por Diana, por todo el equipo? Pues aquí está la familia, el mensaje de vida diciendo, aquí estamos, sin duda admirable. Diana, gracias por compartir esto y Luis Emilio también por abrir su corazón. Voy a decir algo muy objetivamente. No todos vamos a ser traductores bíblicos. No todos quizás iremos a otro continente, no todos quizás iremos a iglesia de la calle. La pregunta que nos tenemos que llevar hoy es, ¿qué te está pidiendo Dios que hagas? Hazlo, ¿sí? La misión se vive aquí y allá, ahora. Entonces todos tenemos que hacer algo. Ese es todo el evangelio, toda la iglesia a todo el mundo. No hacer nada no es opción. Algo te está inquietando el Señor y creo que al escuchar estos pasajes nos hacen irnos hoy con muchas preguntas, creo yo, ojalá muchas inquietudes, pero la principal es responde al Señor lo que Él te esté pidiendo. La actitud bíblica es, como decía el profeta, heme aquí, mándame a mí. ¿Dónde? No sé, pero ahí vamos, en el nombre del Señor, y que seamos esa iglesia valiente que va desde la cruz hasta lo último de la tierra. Así que vamos a orar y otra vez muchas gracias por compartirnos estos testimonios. Ya miraremos los videos más adelante y por favor, creo yo, con toda confianza, quien quiera puede acercarse, ¿verdad? Y a platicar un poquito más, contar, quien quiera un día decir, hey, yo me apunto a ir, también le dan jalón, ¿sí? Okay. Oramos. Padre, muchas gracias por ese regalo grande e inmerecido de haber podido conocer tu amor a través de nuestro Señor Jesucristo, quien se humilló, quien vivió una vida perfecta, pero cargó con nuestros pecados, quien nos amó, nos mostró la justicia perfecta y esa misericordia también. Nosotros que éramos enemigos, que merecíamos el castigo, fuimos llamados ahora a ser tus hijos. Gracias, Señor, porque ese evangelio sigue siendo real, verdadero para cada persona y nos has encomendado a anunciarlo, vivirlo y ser esas manos, ese cuerpo de Cristo. Señor, danos la sabiduría, ilumínanos, gracias porque nos diste tu espíritu, que nos hace capaces, que nos da el poder para vivir en misión. Señor, que cada uno de nosotros, en eso que tú nos inquietas, nos llamas, nos pones al frente, que podamos dar los pasos valientes. Señor, que ojalá varios de nosotros nos involucremos en traducción, en ir, en Sigo Vivo y en otros proyectos más que están a nuestro alrededor. Pero que todos digamos, sí, Señor, ¿qué quieres de mí? Aquí estamos. Bendice a Luis Emilio, a Diana, su ministerio, su relación. Gracias también por Pastor Rudy, su familia y todo el equipo de Sigo Vivo y cada uno de los chicos que forman parte. Señor, que lleguen a ser los hombres y las mujeres que tú quieres que sean. También enviados para compartir esa noticia de ese Cristo que sigue vivo y que sigue transformando vidas. Gracias, Señor. Aquí estamos. Queremos seguir siendo ese mensaje de vida. Gracias por hablarnos esta mañana, Señor. Te alabamos por Cristo Jesús, el buen pastor, y todos decimos amén. Gracias, les damos un aplauso de cariño a Luis Emilio y a Diana. Que Dios los bendiga. Gracias.